Buenos días a nuestros queridos amigos y hermanos que nos están viendo por las distintas plataformas en este día domingo. Quisiéramos darle una cordial bienvenida y que nos acompañen durante toda la transmisión de este culto. Para iniciar voy a pedir que puedan buscar o también sea proyectar en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículos 1 al 6. Evangelio según San Juan capítulo 10 versículos 1 al 6 dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Es interesante ver en esta alegoría que nos presenta el Evangelio según San Juan, no una parábola. Las palabras principalmente están en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y también en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, sino una alegoría, una comparación implícita, o un ejemplo, lo podríamos decir de una manera más sencilla. Lo otro relevante en esta historia es que se nos habla de un conjunto de ovejas dentro del redil y fuera del redil. Entonces uno se podría preguntar, pero ¿cuál es el ejemplo? ¿Por qué está el ejemplo? ¿Cuál es la idea principal que quiere presentar Jesús aquí? Bueno, si nos quiere hacer una comparación, un contraste entre lo que es un buen pastor y un mal pastor. Entonces podríamos remitirnos a la actividad pastoril en ese tiempo y nosotros podemos pensar lo siguiente. Aquí vemos un redil donde hay muchas ovejas, las cuales pertenecen a distintos pastores, donde hay un portero. Entonces viene un pastor, llama a sus ovejas, las ovejas vienen y las llama por su nombre. Hay un conocimiento también interesante del pastor hacia las ovejas y ellas vienen. Y así viene el segundo y efectúa la misma acción. Interesante. Sin embargo, se nos presenta también que hay un ladrón y salteador que no va por la puerta, sino que ocupa otros elementos adicionales y lo único que va a hacer daño a las ovejas. Cuando estas ovejas salen del redil, se ve a este buen pastor que va delante de ellas y no va detrás. No las arrea, sino que las dirige. Las ovejas escuchan la voz del buen pastor y le siguen. Pero también es interesante notar que cuando hay fuera del redil, entonces también hay voces extrañas. Dice, voces extrañas, pero las ovejas no las reconocen y dicen, este no es el buen pastor. Y siguen siguiendo al buen pastor. ¿Cuál es la aplicación que nosotros podríamos extraer para nuestros días? Podemos escuchar distintas voces, filosofías atractivas, interesantes, nuevas teologías, valores morales relativos, cosas que nos dicen, mira, esto sí no tiene mayor importancia. Sin embargo, una verdadera oveja que sigue a Jesús puede discernir, puede distinguir si es realmente la voz del buen pastor. Van a llegar muchos elementos a nuestra vida que simplemente no nos van a edificar. El ejemplo que plantea Jesús es que debemos escuchar su voz, porque eso es lo que realmente nos va a hacer bien y sobre todo en estos días difíciles de segunda ola en la pandemia, es seguir colocando nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Hay buenos pastores y malos pastores. Gracias a Dios en la iglesia local tenemos un excelentes pastores, nuestro pastor Ricardo, nuestro pastor Andrés, hombres de Dios, que Dios habla a través de ellos y nosotros somos edificados. Pero la atención o la advertencia que nos hace Jesús es que van a llegar ladrones, van a llegar salteadores, van a llegar voces extrañas y nosotros tenemos que pasarlas por alto, no obedecerles, porque lo único que van a hacer es hacer daño a nuestra vida espiritual. Tengamos un momento de oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, porque siempre es tan clara,
siempre es tan didáctica, Señor, a través de este simple ejemplo, este contraste en lo que tú haces como un buen pastor de lo que hacen, Señor, los malos pastores, que nos desvían, Señor, con una música tal vez interesante, pero que finalmente destruyen nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Padre, para seguirte fielmente y nunca apartarnos de tu camino. Bendice a nuestros amigos, nuestras amigas que nos están mirando en esta mañana o verán posteriormente este video. Te pedimos que tú también les guardes y les cuides y les traigas a tu redil, que puedan seguirte, Señor, a esta voz dulce y melodiosa que reconforta en los días difíciles. Qué bueno escuchar la voz del buen pastor, distinguirla por sobre todas las otras voces, que podamos distinguir, que seamos sabios en esto, de escuchar solo la voz del buen pastor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora los invitamos a la sección de los más pequeños, la sección de la escuela dominical, que tiene una lección preparada para ustedes, una interesante lección. Por mi parte les doy muchas gracias y que el Señor les siga bendiciendo. Hola niños, ¿cuántas veces han tenido que pedir perdón a sus padres por algo malo que hicieron? ¿Una vez, o dos, o varias veces tal vez? ¿Y qué hacen sus padres al respecto? De seguro, como papá y mamá los aman tanto, los perdonan, ¿verdad? Sí, y les dan una nueva oportunidad de ser obedientes. Pues bien, niños, eso significa el perdón, dar una nueva oportunidad a alguien que te haya causado alguna molestia o daño alguna vez en tu vida. La Biblia nos cuenta una historia muy interesante acerca del perdón. Vamos a escucharla. Había en los tiempos de Jesús una mujer que no sabía hacer lo correcto ante los ojos de Jehová. Ella no se portaba muy bien. En una oportunidad fue descubierta haciendo algo malo, y unas personas que pasaban por allí justo la vieron. Estos hombres estaban tan enojados con ella que tomaron piedras muy grandes para arrojárselas. La mujer, huyendo de estos hombres, llegó corriendo a los pies de Jesús. Jesús estaba sentado escribiendo con sus dedos sobre la arena, cuando vio los ojos tristes y asustados de esta mujer. Ella se sentía muy arrepentida por todas las cosas malas que había cometido. Realmente necesitaba el perdón de Dios. Los hombres que la perseguían para apedrearla invitaron a Jesús a que hiciera lo mismo que ellos. Pero Jesús, mirando a la mujer y a los hombres, les respondió: el que uno de ustedes no haya cometido pecado jamás, que arroje la primera piedra contra esta mujer. Y de pronto hubo un silencio absoluto. Todas las personas se quedaron mirando entre sí, y nadie fue capaz de tirar una sola piedra, porque todos habían hecho algo malo alguna vez en sus vidas. Su conciencia les recordó el pecado que tenían cada uno de estos hombres, y uno por uno se fueron retirando, hasta no quedar nadie, solo Jesús y la mujer. Entonces Jesús le dijo: ¿y dónde están aquellos que te acusaban? La mujer respondió: se han ido, mi Señor. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, porque hoy Dios te regala una nueva oportunidad para que hagas las cosas correctas ante los ojos de Jehová. La mujer, feliz y muy agradecida desde entonces, nunca más volvió a pecar y dedicó su vida a servir al Señor. ¿Qué les pareció la historia de la Biblia? Buenísima, ¿cierto? Sí, qué bueno. Pues bien, chicos, ahora, finalizando ya nuestra clase, vamos a dar gracias al Señor por la palabra que hoy hemos aprendido.
Vamos a orar. Los invito a cerrar nuestros ojos y repitan después de mí. Querido Dios, te damos gracias por esta enseñanza, por tu palabra maravillosa. Bendícenos y ayúdanos a perdonar a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno chicos, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Los quiero mucho. Que tengan una hermosa semana. Bye bye. Buenos días, hermanos. Es rico volver a reencontrarnos luego de unos fines de semana ausentes. Es grato poder compartir nuevamente algunas alabanzas a nuestro Dios, juntos, adorarle, alabarle. Es por eso que estas 3 alabanzas quería invitarles a que fueran un recordatorio en nuestra vida de lo que ha sido el Señor, de cuán grande Él ha sido, de lo inmenso que ha sido su fidelidad. Y quería invitarlos a pensar en eso a través de estas alabanzas. Así como dice su palabra en Lamentaciones 3, del versículo 22 al 23. Dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Es por eso que quisiera invitarles a cantar este himno: Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me
provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Amén. Gracias, Señor, por tu fidelidad. ¿Y dónde estaríamos, Señor? ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu amor? Y eso es lo que vamos a cantar ahora. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por
suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera, Señor, por ti. Si no fuera por tu sangre, Jesús, derramada en esa cruz. Si no fuera por tu misericordia que se renueva día a día. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, por sostenernos a lo largo de nuestra vida. Gracias por cada situación, gracias por cada prueba, porque tú nos das la salida, como dice tu palabra. Te alabamos, te glorificamos. Solo a ti, Señor, digno eres tú. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y en esta mañana, hermanos, quisiera compartirles un minutito de mi agradecimiento al Señor. Como familia estamos muy agradecidos por la llegada de Luciana a nuestra vida. Fue un momento hermoso, maravilloso. Fue un momento también difícil, contarles que pasamos un pequeño percance, pero gracias a Dios ella está bien. Y es hermoso ver cómo el Señor es fiel hasta los mínimos detalles, en la atención de un médico, en el cariño de una enfermera, en poder ver su amor reflejado en las otras personas. La verdad es que mi corazón está muy agradecido, está muy emocionado también. Y la siguiente canción quisiera cantarla como una gratitud al Señor, como una acción de gracia. Se llama Tú has sido fiel. Y me gustaría que pudieran escucharla y que me acompañaran también a cantarla, pensando, como les dije en un inicio, en sus vidas, en qué ha hecho el Señor por usted y hasta dónde lo ha traído, y glorificarlo por eso. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar.
siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Sí, Señor. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Sin ella, ¿dónde estaríamos? Gracias, Señor, por cada evento, cada cosa en nuestra vida, porque sabemos que ahí estás tú. Y aunque pase lo que tenga que pasar, aunque dice esta canción que del firmamento se borren las estrellas, tú estás ahí, tu palabra sigue ahí, y a eso nos aferramos, a ti, a tu amor, a tu promesa, a tu fidelidad. Te amamos, Señor, y te agradecemos por este tiempo. Y hermano, que el Señor le bendiga, le fortalezca. Confiemos en Él. Él es nuestra ayuda y nuestro sustento. Que Dios les bendiga. Hermanos, que se les bendiga. Estamos como familia para despedirnos de ustedes. Ya han pasado 6 años y estamos muy contentos por lo que hemos vivido en esta iglesia. Creemos que Dios fue de bendición a través de ustedes y que ustedes pudieron ser parte de nuestra vida durante estos 6 años. Gracias al Señor por todos los hermanos que pudimos conocer, compartir, con los que pudimos trabajar,
con todos los que formamos lazos y con los que no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Gracias a todos, gracias porque nos sentimos acogidos y podemos disfrutar el servir a Cristo en medio de ustedes estos 6 años. Ahora nosotros vamos a partir, estamos prontos a ir a nuestro nuevo lugar de servicio en La Serena, pero queremos decirles que nos vamos muy contentos y agradecidos de lo que ustedes han sido para nosotros. El Señor ha utilizado sus vidas para bendecirnos, pero también para ser parte de nuestra vida. Muchas gracias por todo. Y mi familia también quiere despedirse. Así es, mis amados hermanos. Para nadie, para nosotros en especial, no es fácil despedirse de una iglesia tan amada que llevaremos en nuestro corazón. Y como decía mi esposo, yo también agradezco a cada uno de ustedes, en especial a ese grupo que fue más allá de la comunidad de la iglesia, sino que se transformó en nuestra familia. Aquellos que estuvieron en los momentos más difíciles, cuando mi madre partió, mi padre también, los momentos de enfermedad de mi esposo, y en fin, tantas cosas, el colegio de los niños. Ustedes saben quiénes son, hermanos. Gracias por todos aquellos que nos amaron, que nos respetaron, que nos acompañaron, por los ministerios a los cuales el Señor nos permitió servir en este tiempo, a los grupos maravillosos que el Señor en lo personal me permitió estar, mi grupo de mujeres del día miércoles, los peregrinos y extranjeros, escuela dominical, y a cada uno de ellos de verdad se van en mi corazón. Fueron 6 años maravillosos, yo no puedo decir nada, son ustedes una comunidad muy linda. Sigan creciendo, sigan avanzando, sigan llevando el Evangelio de Jesucristo en alto, y les abrazo desde aquí hasta que el Señor diga. Que el Señor les bendiga a todos. Quería darle muchas gracias a mis amigos que pude hacer en la iglesia, porque pudimos pasar un tiempo muy bonito, fue muy agradable, y aunque también tuvimos nuestras disputas, fue muy lindo. Y también quería darle muchas gracias a mis profesoras, a la tía Doris, a la tía Paola y a la tía Claudia. Muchas gracias y bendiciones para todos. Les quería dar gracias a mis profesoras de la escuela dominical, que me han enseñado tanto de Jesús. Que el Señor los bendiga. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Muchas bendiciones. Chao, Chao. gracias. Chao, nos Bendiciones. amamos. Estoy muriendo de calor. Hola hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de esta plataforma online. Y me gustaría que juntos pudiéramos observar un pasaje de la Escritura donde Pablo hace un resumen del Evangelio. Como cristianos es necesario que tengamos conciencia de qué se trata el Evangelio. Y Pablo hace un pequeño resumen en un capítulo de 1 Corintios, justo al comenzar el capítulo 15. Y los invito a abrir sus Biblias o prender sus Biblias en el capítulo 15 de 1 Corintios, del versículo 3 al 8. Le he puesto por título a este mensaje el Evangelio de Jesucristo. Dice así 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 al 8. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Qué hermoso pasaje. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu palabra, Señor, sea transformadora. Que tu palabra, Señor, impacte nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones y en nuestras vidas. Señor, porque te necesitamos de ti. Necesitamos de tu gran amor, Señor amado. Y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, de que tú, Señor amado, seas hablando en nuestras vidas.
Señor, por favor, habla, que nosotros como tus siervos queremos oír tu voz. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras mentes, Señor, y a nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, como les decía, este pasaje es un pasaje donde Pablo está hablando de un resumen del Evangelio. Pero en el capítulo 15, en todo el capítulo 15, lo que hace Pablo es defender la resurrección de Jesús. Porque es un tema transversal e importante en las Escrituras, la resurrección de Jesús. Porque si no consideramos válida la resurrección de Jesús, tampoco va a ser válido que nosotros alcancemos la resurrección de los muertos. Entonces Pablo defiende a través de todo el capítulo 15 la resurrección. No sabemos frente a quién la está defendiendo. Lo que sí sabemos es que los hermanos de la iglesia de Corintios estaban siendo atacados con esta doctrina de que Jesús no había resucitado. A lo mejor no había resucitado en carne o no había resucitado físicamente. Entonces, lo que quiere Pablo defender a través de todo el capítulo es esta teología que estaba dañando a los hermanos. Quizás algunos judíos podría ser porque había un pequeño grupo de judíos que no creían en la resurrección, o también podría ser los gentiles, porque en la cultura griega era muy mal visto el creer en la resurrección. Y no, ellos creían que era imposible que algo así sucediera. Ahora no sabemos de dónde es el ataque, pero sí sabemos que Pablo ataca esta teología sobre que Jesucristo no había resucitado. Y queremos tomar los primeros versículos de este pasaje, porque en los primeros versículos Pablo hace una defensa del Evangelio y presenta un pequeño resumen sobre el Evangelio. Y vamos a ver lo primero que podemos ver en los versículos que leímos, que dice que Cristo murió por nuestros pecados. Primer punto, Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 3 dice, capítulo 15, versículo 3 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Pablo afirma que el Evangelio no es una doctrina que él inventó, sino que la recibió del Señor y que considera la enseñanza de los apóstoles como una tradición con autoridad que se originó en Jesucristo. Por eso subió a Jerusalén a entrevistarse con los apóstoles y contarles del ministerio que él tenía en medio de los gentiles, porque consideraba que la enseñanza de los apóstoles era algo que provenía directamente de Jesús. Pero él también lo consideraba su enseñanza directamente de Jesús. Porque, por favor, veamos en Gálatas capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente: no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por la revelación de Jesucristo. Pablo deja en claro algo fundamental, que su enseñanza y la de los apóstoles proviene de Jesucristo, pero está apoyada en las Escrituras. Y hay varios textos en el Antiguo Testamento que nos dan una clara referencia a Jesucristo y al sufrimiento del Mesías venidero. Lo invito a ver Isaías capítulo 53, versículos 5 al 7. Y también Salmos capítulo 22, versículo 16. Dice así Isaías: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Salmo 22, 16 dice, como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Qué tremendos pasajes. Esta muerte es claramente interpretada en que fue necesaria para pagar por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue puesta en los hombros de Jesús, o fue puesta en los hombros del Mesías, por nuestras iniquidades. Este cordero fue sacrificado, por nuestros pecados fue sacrificado. Y como refleja también los evangelios, el mismo Jesús nos enseña que Él muere para pagar por nuestros pecados. En Mateo 26, versículo 28, dice lo siguiente: esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Jesús nos está mostrando aquí que Él derramó su sangre para el perdón de pecados. La Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cada uno tiene que pagar sus propios pecados con su propia vida. Entonces, como nadie podía ser justo delante de Dios, sino entregando su propia vida y siendo condenado a una eternidad lejos de Dios, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro amoroso Dios manda a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Así Dios sigue siendo justo y sigue siendo amoroso. Sigue siendo santo y sigue siendo misericordioso. Y podemos ahora nosotros, a través de Jesús, ser hallados justos delante de Dios y tener una relación personal con Él a través de su Espíritu Santo. Porque ya Jesús pagó en su muerte por los pecados de todos los que creen en Él. Y es algo que dice Pablo que es a lo cual nos debemos aferrar por la fe. Pero, ¿cómo nos aferramos por la fe al sacrificio de Jesús? Veamos en Hechos, cuando Pedro lo menciona, Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. También nos habla en Hechos 26:20. Pablo nos dice aquí, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Arrepentirse es cambiar nuestra actitud frente a Jesús y aceptarlo por la fe como Hijo de Dios que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y ahora saber que Jesús es nuestro Señor y dueño de nuestras vidas, lo cual se va a notar en que gracias a Él vamos a poder hacer buenas obras. Pero también hay otro punto importante que Pablo nos dice en estos versículos que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, pero solo el comienzo, la sección A. Dice que fue sepultado. Aparte de los escritores de los evangelios, solo Pablo menciona la sepultura de Jesús. Hace notar que Jesús fue bajado del madero y puesto en una tumba. Además lo incluye en su doctrina del evangelio. Veamos Romanos 6:4 y Colosenses 2:12.
Dice Pablo, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, que Él los resucitó de entre los muertos. Pablo quiere dejar marcado un hecho histórico. Jesús fue sepultado, porque su muerte fue real, no fue simbólica. No es un mito de la cristiandad, sino algo que sucedió y que incluso los historiadores no cristianos dejan en claro. En el año 116 después de Cristo, aproximadamente, escribieron sobre Jesús los romanos Plinio y Tácito. Este último detalló que el fundador de la secta del cristianismo fue ejecutado durante el mandato del emperador Tiberio, gobernado por Poncio Pilato en Judea. Es decir, que este historiador Tácito dejó muy claro que Jesús sí existió. Por eso Pablo quiere mostrar que hay un hecho histórico, que Jesucristo fue sepultado porque Él murió para pagar por nuestros pecados. Entonces queda claro que Jesús estuvo en una tumba, porque su cuerpo real estuvo con nosotros. 100% Dios, 100% hombre, entregó su vida por nosotros. Y fue sepultado en una tumba que había sido cedida por uno de sus discípulos. Pero ya sepultado a Jesús, no se podía hacer nada más. Los discípulos pensaban que todo se había perdido. Ellos pensaban que ya había terminado todo lo que Jesús venía a hacer. Por eso se asustaron y escaparon. Pero al final no era el término, sino era el paso a una nueva etapa, a un nuevo momento donde la obra de Jesús se iba a extender mucho más rápido y se iba a extender de una manera maravillosa. Y Jesús, desde la sepultura, empieza a cambiar el mundo. Además, Pablo lo une con el bautismo cristiano como símbolo de morir junto a Él, una señal que hubo un antes y un después, que se completará con nuestra resurrección definitiva en un momento de una decisión de vivir en obediencia a Jesucristo. El hecho histórico del cristianismo también tiene que ser nuestro recordatorio de cuando nosotros nos bautizamos, y considerarlo como una decisión de vivir para el Señor, ya no para nosotros. Algo que tiene que ser considerado como para la gente que nos rodea, como el momento que morimos y que nos transformamos en otra persona. Cuando nos unimos a Jesucristo en el bautismo, nos unimos en su muerte, pero también nos dice su palabra que somos levantados para vida eterna, para una nueva vida. Y ese es el tercer punto que Pablo nos muestra en el versículo 15, versículo 4, en la parte B. Cristo resucitó al tercer día. ¿Qué resucitó al tercer día? Dice el versículo 1 Corintios, capítulo 15, versículo 4, dice que resucitó al tercer día según las Escrituras. En griego representa la muerte y la sepultura de Jesús usando el tiempo pasado, y describe la acción verbal como si una única acción hubiera ocurrido en el pasado, cuando Jesús murió y fue sepultado. Pero cuando habla sobre la resurrección de Jesús, usa el verbo en tiempo perfecto.
para indicar una acción que ocurrió en el pasado, pero que tiene pertenencia duradera para el presente. Es como si dijera: Jesús resucitó de los muertos y continúa su vida en este estado resucitado. Esto es lo que creemos los cristianos, que Jesús resucitó y sigue con vida a la diestra de Dios el Padre. La evidencia de la tumba vacía subraya que la resurrección de Jesús fue física. Los 4 escritores de los evangelios describen de forma explícita que la tumba estaba vacía. Hablan de que había ángeles en la tumba junto a las vestiduras funerarias, pero ya no estaba el cuerpo de Jesús. También hablan que el cuerpo físico podía ser tocado después de su resurrección y que el Señor podía entrar y salir a través de las puertas cerradas. Nos cuentan que comió un pedazo de pescado asado y que en otra ocasión el Señor comió y bebió con sus discípulos. Jesús es resucitado y recibe un cuerpo físico pero distinto, un cuerpo glorificado, que ya no está controlado por el tiempo y el espacio. Pablo afirma que Jesucristo resucitó al tercer día, según las Escrituras, y fue lo mismo que enseñó Jesús. Jesús dijo que sería muerto y que al tercer día resucitaría. Aunque al parecer sus discípulos se les olvidó lo que le habían enseñado, pero él no se olvidó de resucitar. Jesús resucitó y fue transformado, fue glorificado para darnos la señal de lo que iba a suceder en nuestra vida. En este punto quiero resaltar 2 cosas del capítulo 15. Hay 2 versículos en el capítulo 15 que hay cosas muy importantes que resaltar. Por favor, veamos el 1 Corintios capítulo 15 versículo 19 y 1 Corintios capítulo 15 versículo 22. Dice el versículo 19: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. El que cree que puede, después de esta vida, seguir con una vida según lo que le plazca, yo creo que está muy equivocado. O el que cree que después de esta vida no hay otra, es alguien que es digno de tener lástima de él. Nos muestra el pasaje que el que no cree que su vida se prolongue después de esta vida es una persona desdichada, porque es una persona sin esperanza. Cristo nos muestra y nos enseña que Él murió y resucitó. No tan solo murió, sino que resucitó. Y como dice el pasaje, a través de Adán todos morimos, porque a través de Adán entra el pecado y todos somos proclives al pecado. Pero a través de Cristo todos volverán a vivir, porque un día resucitaremos para la vida eterna. Pero es a través de Cristo. No es a través de nuestras fuerzas, no es como nosotros queramos, no es como que yo voy a tener la vida que se me antoja y que después Dios me va a resucitar porque lo tiene que hacer. No, es a través del arrepentimiento y nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, para darnos una nueva vida, la nueva vida que Dios nos preparó a través de Jesús. Es una preparación. ¿Cómo será? Quizás no sabemos completamente cómo será, pero estoy seguro que va a ser maravilloso. Nuestra vida no se acaba con este mundo, sino que nuestra vida recién comienza después de este mundo.
Porque Dios preparó cosas preciosas para todos aquellos que lo aman. Y para terminar, quiero tomar los últimos versículos. Y el punto 4, quiero que destaquemos que Cristo tiene testigos. 1 Corintios 15, 5 al 8 dice, y que se apareció a Cefas y luego los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Qué es lo que está mostrando Pablo? Que toda la historia de Jesús es real. Y que hay muchos testigos para mostrar que el Evangelio, que la historia de Jesús en medio nuestro, que lo que enseñamos de Jesús es real. Que Jesús se apareció a muchas personas resucitadas. Y esas personas son sus testigos. Son testigos de lo que le pasó a Jesús. Y son testigos de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Son testigos visuales, presenciales. A mí me gusta mucho cómo lo describe Juan. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, hay algo muy especial. Fíjense cómo lo expresa. Dice Juan, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Juan está diciendo, yo lo vi, yo lo contemplé, yo estuve presente con Jesús, yo escuché las enseñanzas de Jesús, yo vi a Jesús y lo toqué. Es lo que nos está diciendo Juan. Yo soy testigo y eso es lo que le anunciamos de Jesús. Testigos de Jesús. El Evangelio es contado a través de los testigos de Jesús. Desgraciadamente, Pablo dice que se le apareció a más de 500 personas y que algunos habían muerto en esa época. Pero para ahora, el año 2021, ya todos esos testigos ya murieron hace mucho tiempo. Y esos testigos que vieron presencialmente a Jesús ya no pueden contarlo. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Qué puede hacer Jesús ahora con el Evangelio que nos cuenta Pablo? ¿Qué va a hacer Jesús con su historia maravillosa que transforma las vidas? ¿Se ha quedado sin testigo? No, porque ahora somos nosotros, tú y yo, llamados a testificar del Evangelio, a contarle al mundo que Jesús vino a morir por nuestros pecados, a llamarnos al arrepentimiento, que Jesús fue sepultado porque fue un hecho histórico, pero que al morir y ser sepultado también resucitó al tercer día. Y como Él resucitó, nosotros también un día resucitaremos para estar con el Padre una eternidad. Por eso tenemos que ser testigos del mensaje de Jesús, del Evangelio de Jesús, que nos ha entregado Pablo a través de estos versículos. Un pequeño resumen de una tremenda historia. ¿Quieres ser testigo? ¿Quieres ser testigo de Jesús? ¿Quieres ser testigo del Evangelio de Jesús? Si quieres ser testigo del Evangelio de Jesús, lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida a Jesús, pedir perdón por tus pecados, arrepentirte y pedirle a Jesús que te salve. Pedirle a Jesús que tome tu vida y la salve. Y lo que va a hacer Jesús, va a perdonar tus pecados y te va a llamar a una nueva vida. Si tú crees en este Jesús, te invito a pedirle eso en oración. Y para los que ya hemos entregado nuestra vida a Jesús,
Si quieren ser testigos, vamos a pedirle fuerza al Señor para que nos ayude a ser sus testigos, porque hoy más que nunca la gente necesita escuchar de su evangelio y de la hermosa enseñanza de Jesús, porque son cientos, miles los que caminan por estas calles de este país, caminan sin esperanza de un mañana, sin esperanza de tener vida después de esta vida. Y eso, según la misma palabra de Dios, son gente muy desdichada. Los invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por cómo Pablo nos muestra en resumen de qué se trata el Evangelio de Jesús. Te pido, Padre amado, que lo tengamos claro y que comprendamos que este hecho histórico, real, marcó nuestras vidas, al igual que marcó la vida de los testigos que vieron a Jesús. Marca hoy nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser testigos del Evangelio de Jesús. Y los que nunca habían entregado su vida a Jesús, te pido, Señor, que tú los ayudes a arrepentirse y a pedir que tú, Señor amado, les perdones sus pecados y les des una nueva vida. Ya no viviendo para ellos, sino viviendo para Dios, viviendo para Cristo, viviendo para ti. Señor, te damos gracias y enséñanos cada día más de tu evangelio. Y ayúdanos, danos valentía para hablar de ti y para que nuestras vidas hablen de ti, para dejarnos transformar por tu mano poderosa, que va, Señor amado, a permitirnos ser buenos testigos, testigos que hablen de algo real, porque Cristo Jesús fue, es y será real, porque Él está vivo, vivo en mí y vivo a la diestra de Dios el Padre. Cristo vive en medio de su iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por esta última predicación que vamos a compartir acá desde Las Condes. Como ustedes saben, ya me voy a ir a La Serena, a una iglesia que ha estado un año sin pastor, para poder ser pastor de esa iglesia, y quiero darle un abrazo a la distancia porque ya no pudimos abrazarnos, todavía está esta pandemia, pero un abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga, y quiero ahora pasar a despedirme junto a mi familia. Denme la oportunidad de poder despedirme junto a mi familia, a mis hijos y mi esposa.